I'm the bad guy. Como es usual, traten de venderles muchas mentiras. I guess I'm pretty glad that you went. De la nada era hombre y criatura marina a la vez, volcando barcos pesqueros al sur del mar de la China. Como les dije la semana anterior, una especie de bruja horrible que asfixia víctimas con cuerdas y sogas. Todos están en la tierra, todos están esperando. Y sé que todos nos van a hacer su puto almuerzo si no nos organizamos ahora y actuamos. Brickburn en The Boys One Shot. La redención de Brickburn, Kansas. Estamos en la antigua y desolada ciudad de Brickburn. La gente se fue de aquí después del incidente en el que un avión cayó y un niño fue de los únicos sobrevivientes. Bueno, pero nosotros sabemos que no fue así. Pero para los que no sepan, hace mucho tiempo cayó una nave alienígena aquí. Dentro de esta había un bebé que fue adoptado por los Breyer. Desafortunadamente, el bebé creció y su propia nave le dio un leve lavado de cerebro y lo puso en contra de la humanidad. El niño mató a sus familiares cercanos y provocó el accidente de avión para encubrir sus huellas. Muchos de nosotros esperábamos que destruyera a la humanidad o algo, pero simplemente no lo hizo. Nadie lo vio por años, pero en realidad se quedó en su antigua casa, recibiendo ayuda de parte de doctores y más. Pero volvamos a la hora. La casa de los Breyer había sido reconstruida, en una sola noche volvió a estar como nueva, algo paranormal. Otra razón para los habitantes del lugar para irse. Era de noche y las luces estaban prendidas. De la casa salió un anciano, tenía entre 70 y 80 años, pero se veía en muy buena forma, fornido y como de 1,90. Tenía barba y cabello blanco, su rostro arrugado se veía cansado, solo quería dormir. El hombre cargaba con una caja de herramientas, se dirigía al granero. Entró a este y abrió una puerta secreta que estaba en el suelo, entró y no pareció sorprendido por lo que había adentro. Era una especie de guarida, llena de tecnología, computadoras gigantes y más. En el centro del lugar, estaba la computadora más grande, que estaba conectada a una nave pequeña. El anciano caminó tranquilamente a la mega computadora y se sentó en una silla, empezó a reparar algunas cosas. Computadora, estado del escudo, dijo, con una voz muy grave. La computadora hizo un ruido extraño y dijo. Estado seguro, no se ha quebrado la seguridad. Mientras decía eso apareció una figura en la pantalla. Era la Tierra pero estaba rodeada por un extraño campo de energía roja, el escudo. El anciano solo lo miró sin cambiar su expresión aburrida y se marchó del lugar. Caminó hasta su cuarto, en la que había una gran cama y un televisor, encendió el televisor y se acostó en la cama. Cerró los ojos, esperando a dormir, pero al final algo en las noticias de la televisión le llamó la atención. En otras noticias, el héroe número 1 acaba de detener un ataque terrorista, no es nada más y nada menos que Homelander. En la pantalla apareció un hombre rubio con un traje que le gritaba a la gente: Estados Unidos. El anciano miró al hombre y su mirada cambió a una mezcla de emociones. Siempre pensaba que él pudo convertirse en un psicópata. Que si no hubiera ignorado las voces se hubiera convertido en algo peor que el patriota. El anciano sabe demasiadas cosas de Homelander, de hecho, sabe todo de todos los héroes. Después de todo, de niño ya podía escuchar y ver por las paredes a gran distancia. Eso sin contar que tenía tecnología alienígena. El anciano apagó la televisión y sacó algo que estaba debajo de su cama, era su vieja máscara. La tela roja, hecha a mano y las agujetas que recordaban a una especie de boca demoníaca. La miró detenidamente, simplemente le recordaba a los viejos tiempos, cuando era un niño, cuando mató a sus padres. El anciano empezó a llorar, culpándose por toda la destrucción que causó y por todas las personas que mató. Se arrepentía, y mucho. Al día siguiente, el anciano se levantó y fue al comedor a desayunar. Se sirvió un tazón de cereal, iba a sacar la leche del refrigerador, pero se dio cuenta que este solo tenía medio cartón de leche y una manzana. El anciano suspiró y se sirvió lo poco que quedaba de leche, empezó a escribir en una servilleta una lista de compras. Después de que acabó su cereal, se levantó y se fue al pueblo en su camioneta. Supermercado, unas horas después, el anciano estaba saliendo del lugar y se dirigía a su camioneta, llevaba un carrito de compras lleno.
La gente que pasaba al lado de él lo miraba de forma rara, especialmente los que llevaban varios años viviendo en el pueblo. El anciano solo los ignoró y metió todas las cosas a su camioneta. El anciano comenzó a conducir a su casa, veía toda la ciudad con ojos tristes, la escuela, la cafetería y más, todos los lugares importantes para él. Al llegar a su casa ya se estaba ocultando el sol, en la puerta de su casa pudo ver a dos personas. A uno lo reconoció como un policía del pueblo, pero el otro no. El no reconocido era un hombre afroamericano que llevaba un rudo corte de pelo y barba negra. Llevaba una gabardina negra y unos lentes oscuros, parecía algo serio, pero el anciano logró escuchar sus latidos y estaba algo curioso. El anciano llegó a su hogar y se bajó a hablar con los llegados. Hola, señor Breyer. Estábamos por irnos porque no lo encontramos, pero qué bueno que llegó, queremos hacerle algunas preguntas, dijo el policía del pueblo, parecía un poco tonto. Ok, pero ¿quién es él? Dijo el anciano, ahora conocido como Breyer, apuntando al hombre de la gabardina. Mi nombre no es importante, pero puede decirme ML. Soy de la CIA, solo quiero hacerle algunas preguntas del pueblo, dijo ML, mirando a Breyer. Ok, entren por favor, dijo mientras les abría la puerta y entraban, él fue el último. Antes de cerrar la puerta usó su telequinesis para hacer que los objetos que había comprado entraran por una ventana de arriba. Los tres se sentaron en la sala, Breyer les había preparado un café. ML. Sacó una grabadora de voz y la activó, aunque antes le había pedido al policía que no haga ruido. Ahora, señor Breyer, usted es la persona que más tiempo ha vivido en este pueblo, ¿no? Sí, desde que nací. Ok, corríjame si estoy mal, hubo un accidente de avión aquí, ¿no? Sí, murieron muchas personas ese día, también mis padres, Breyer dijo, con un tono de tristeza notable. Bien, cuando era niño, un conocido, infante tal vez desapareció. Sí, días antes del accidente, unos compañeros de la escuela, mucho menores que yo, desaparecieron. Ok, oye amigo, ¿podrías salir un momento? Es que esto ya es confidencial y esas cosas. LM le dijo al policía que lo acompañaba. Oh sí, claro, yo entiendo, pues fue bueno verte, Brandon, dijo el policía, revelándonos el nombre completo del anciano. Brandon Breyer. El policía se fue, pero ya al estar afuera sacó su radio y habló. Señor Godolkin, alguien está investigando el AG, solicito refuerzos. La voz y actitud cambió a la de una oscura y seria. Adentro, LM. Sacó unas fotos de varios supers. Estos son miembros del equipo G-Men, de seguro los conoce, de igual manera, quiero que me diga si alguno de ellos son sus antiguos compañeros, dijo, con un tono más serio y pareciendo que esperaba algo. Brandon observó las fotos detenidamente y abrió los ojos con sorpresa. Sí, son ellos, dijo, mientras señalaba a algunos. Ya veo, señor Breyer, le agradezco por su tiempo, con su permiso me voy con eso. El hombre de la gabardina se fue. Brandon se quedó ahí pensando, pero al final se encogió de hombros, esta vez no parecía ser algo relacionado con él. En la mansión de los G-Men, John Godolkin, la versión depravada del profesor décimo en este universo, acaba de recibir el mensaje de uno de sus espías. Después de pensarlo un poco, decidió mandar a Faifo, un tipo que parece ser la parodia de Cíclope. Faifo, tengo una misión para ti, mi niño, le dijo mientras miraba por la ventana de su estudio. Necesito que vayas a un pequeño pueblo en Kansas, ahí tendrás que encargarte de un civil que sabe demasiado sobre algunos miembros. Sí, profesor, lo que ordene. Faifo se iba a ir pero Godolkin lo detuvo. Vas a ir en 2 días al lugar, después te daré los detalles de la misión y de paso, recluta nuevos miembros, te acompañará Europo, dijo mientras sacaba algo de un cajón que estaba a su lado. Sí, profesor, con eso, se fue el héroe. Lo que Godolkin sacó fueron unas fotos de unos niños, estos eran los nuevos miembros que él mismo había reclutado. Miró las fotos por unos minutos para después bajarse los pantalones y lamerse los labios, aún sin cambiar su expresión, sin emociones. 2 días después, Bridgeburn, Kansas, era de noche y Brandon se dirigía al supermercado, esta vez caminando. Se le acabó la leche otra vez. Curiosamente, no estaba solo, atrás de él había una pareja, como de unos 20 y tantos años, estos se estaban abrazando y miraba a Brandon y al pequeño a su lado con cariño. Al lado de Brandon había un pequeño niño, este llevaba una capa y estaba haciendo como que volaba.
El niño le dio a Brandon un golpe en forma de juego. Brandon se rió un poco y exclamó: «Oh no. Te odio, héroe, otra vez me derrotaste». Uck se agarró el pecho fingiendo dolor, pero se estaba divirtiendo. «Ja, te lo dije, villano, los buenos siempre ganan, Superman está aquí para salvarlos a todos». El niño siguió haciendo como que estaba volando. «Clark, ya debemos irnos a casa, despídete del señor Breyer», dijo la mujer, la madre del niño llamado Clark. Ok mamá, adiós señor Breyer». El niño se despidió de Brandon con un abrazo, pero apenas si le llegaba a la rodilla. Adiós niño, Marta, Jonathan, cuídense, nos vemos después. Los mencionados también se despidieron y se fueron al lado contrario por el que iba Brandon. Lo que no sabían es que unos ojos malvados seguían a Brandon, pero después de pensarlo, decidió ir por el niño primero. Brandon acababa de comprar su leche y se dirigía a su hogar. Estaba pensando en caminar como una persona normal o con su super velocidad, pero algo interrumpió sus pensamientos. En la distancia, demasiado lejos como para que alguien normal lo escuche, hubo un grito de terror y preocupación. Sin embargo, reconoció la voz al instante. Era de Marta. Ante eso, a Brandon no le importa que lo vean y se dirige al lugar del grito con una gran velocidad. A pesar de su gran velocidad, Brandon sentía que iba demasiado lento, se empezó a desesperar y más. El grito que Marta dio fue uno de completo terror, y no podía escuchar nada más. Tenía miedo de que les pasara algo. No podía dejar que les pasara algo, ellos eran de los pocos que lo querían. Jonathan nunca hizo caso de los rumores que se decían de él y lo ayudó cuando más lo necesitaba. Marta lo veía como un padre, y él la veía como una hija, aparte que le recordaba a su madre. Cuando era niño todos los habitantes de este pueblo lo miraban como si fuera raro, como si no fuera humano y más como un animal. Bueno, no es humano, pero se entiende el punto. Como sea, no iba a dejar que alguien les hiciera daño, los conocía desde hace años, su vínculo es demasiado estrecho. Mientras más se acercaba, los gritos eran menos fuertes hasta que ya no se oía nada. Esto le llenó de terror el corazón y esta vez empezó a volar a una increíble velocidad. Estaba llegando a la misma casa de los Kent, sus amigos, pero la puerta parece haber sido forzada. No encontró a nadie en el piso de abajo, así que subió. Al llegar al cuarto de Clark, su mente se llenó de una rabia asesina por lo que vio. Ahí estaban todos los Kent, vivos pero inconscientes y en estado grave. Clark, inconsciente, estaba siendo cargado por un hombre con un casco ridículo pero que parecía estar caliente. Este era Faifo. Cuando se dio cuenta que Brandon estaba detrás de él se sorprendió mucho. ¿Pero qué? Tú eres el puto que tengo que matar, pero ¿cómo llegaste? No importa, jódete. Faifo usó sus rayos láseres para matar a Brandon, una mala elección. Brandon no recibió rasguño alguno, excepto en su ropa, que ahora tenía 2 agujeros en el pecho. Faifo se aterró por tan solo no haber podido hacer ningún daño, pero casi se orina encima al ver los ojos de Brandon. Cuando los vio, no vio a un humano, vio a un demonio de ojos rojos. A través de sus ojos pudo ver cómo el hombre enfrente a él tenía completo control sobre su vida. Si él quería, podía matarlo o ponerlo en una tortura que lo llevaría a una locura horrible. Se sentía como una rata enfrente de un depredador gigante, sentía el mismo sentimiento que sentían la gente normal cada que los mataba o les hacía algo. Y ahora, veía toda su vida por sus ojos, vio su nacimiento hasta ese momento, como Godolkin lo secuestró para ser de Gemen. Pudo ver cada pecado que hizo a lo largo de su vida, y fueron muchos. Ahora, no podía evitar pensar que tal vez, si hubiera actuado de mejor manera, como un héroe, estaría en otro lugar. Ahora se arrepentía por todo en su vida y pedía una segunda oportunidad. Empezó a llorar y se quedó paralizado enfrente a el hombre enfrente a él. La sola presencia de Brickburn lo aterraba. Brandon se estaba acercando a él, pero él no lo veía así, veía a la misma muerte sonriendo porque iba a tener un nuevo juguete. Sin embargo, para sorpresa de los dos, un hombre de piel roja y traje de spandex apareció y los vio por un segundo, para después agarrar a Faifo y desaparecer por una niebla roja. No. Brandon se arrodilló, llorando por no haber salvado a Clark. Al día siguiente, en el hospital del lugar, Brandon se encontraba en la habitación en la que habían puesto a Marta y a Jonathan. Este estaba sentado, esperando que despertaran. Por suerte, los doctores le habían dicho que estarían bien pero necesitaban descansar.
Estaba pensando en todo lo que pasó con más detenimiento. Dos de los miembros más populares de Gemen secuestró a Clark e hirió a sus padres, y como siempre, las personas que quiere fueron lastimadas. ¿Hagen qué estoy pensando? Clark está ahí y quién sabe qué le hacen. Pero, Brandon se levantó y estaba dispuesto a tomar cartas en el asunto. Pero no podía dejar a Marta y a John solos, un superagente de Vogue podría venir y acabarlos, sabía cómo eran sus tácticas, silenciando a quien sea. Así que se le ocurrió hacer algo, le llevaría un tiempo pero sería efectivo. Usando su supervelocidad fue a su guarida / granero para crear algo, hablando de su guarida. Con la tecnología de su nave pudo construir todo lo que había adentro y más, de hecho, es una de las personas más inteligentes en el planeta. Ahora, iba a crear a unos pequeños droides que se encargarían de proteger a Marta y a John mientras él iba y rescataba a Clark. La forma en que creaba a los drones era extraña, de cierta forma, convirtió la nave en la que había llegado en una superimpresora 3D. Es una forma de decirlo, claro, era mejor ya que podía crear mecanismos complejos, como ahora, que estaba creando unas bolas de metal con lo que parecen ser partes de una metralleta. Los drones fueron acabados. Ustedes, vayan al hospital que está al sur y protejan a Marta y Jonathan Kent, disparar a matar. La voz gruesa y autoritaria de Brandon ordenó a los droides. Estos se fueron del lugar, a cumplir con su propósito. Y así, Brandon voló a la mansión de los G-Men, dispuesto a acabar con ese mal día. Mansión G-Men, noche, la mansión estaba llena, esto era porque se celebraba la muerte de Silver Kincaid. Brandon estaba en el cielo mirando abajo, podía ver que unos jóvenes se iban en auto, por lo que sabía, esos eran los G-Wiz, unos jóvenes G-Men. Para Brandon, estos eran los menos peligrosos y menos repulsivos del grupo completo, los dejaría ir, por ahora. Ahora, usando su visión de rayos X, buscó dentro de la mansión a Clark, estaba durmiendo con otros niños en una sala apartada de los demás. Usando su supervelocidad se movió al lugar, para él, es como si el tiempo se hubiera detenido, él era lo único que se movió en el lugar. Poco a poco sacó a todos los niños del lugar, también revisó que no tuvieran heridas. No habló con ellos y los fue a dejar a una estación de policía, en un lugar seguro, iba a encargarse de los G-Men. Cuando volvió, ya en velocidad normal, vio algo que lo sorprendió pero que podía aprovechar. Eran todos los G-Men, eran más de 100 héroes, estaban enfrente de un grupo. Pudo identificar a ML. Y otros cuantos más, otros 3 hombres y una mujer. Pero logró reconocer a uno de ellos, Billy Butcher, una especie de agente del gobierno que se encargaba de matar supers fuera de control. Esto era aún mejor, iba a matar a todos los que estaban aquí, y probablemente le echarían la culpa a Butcher. Sin embargo, logró escuchar a la distancia helicópteros y pasos, eran varios hombres armados, todos con el logo de Vogue en el hombro. No se dio cuenta, pero seguro ya tienen una imagen de su cara o algo parecido. Oh, a la mierda y así, Brandon voló en contra de varios G-Men, atravesando y manchando a otros con la sangre y sesos de sus compañeros. Todos los demás vieron sorprendidos lo que pasó, tanto The Boys, G-Men y los agentes de Vogue. Steelway vio esto y alzó una ceja, no logró ver lo que pasó, iba a dar la orden de disparar y en un momento había una línea de cadáveres ahí. Sin embargo, pensó que este solo era un intento más de Homelander de impresionarlo, le habían dicho que captaron a un hombre arriba de ellos, era lo más lógico. Sin embargo, después de muchos años, abrió los ojos con un poco de sorpresa pues no era el Vengador, era un anciano. Todos pudieron verlo, vieron sus brillantes ojos rojos en la oscuridad, la imponente figura volando enfrente de ellos, como si Depredador viera a sus presas. Y sin pensarlo 2 veces, Brandon aterrizó en medio de los G-Men, asesinando de diferentes formas a todos los supers que se le cruzaban. Estaba usando todo lo que tenía a la mano, sus poderes, las cosas que había en su entorno, e incluso usaba a otros supers como escudos o armas. Pero en realidad no estaba prestando atención, había entrenado tanto por controlar sus poderes que ahora podía poner su cuerpo en una especie de piloto automático. La verdad, es que estaba pensando en lo que iba a hacer después de esto, ya puso a los niños a salvo y tal vez ya estén llamando a sus padres, Clark debe de estar con la policía junto a sus padres. Pero Clark hablará sobre lo que pasó y Vogue vendrá por ellos, y no podrá protegerlos por siempre, tampoco cambiar de identidad.
Eso es más difícil de lo que parece y no cree que Marta y John estén de acuerdo, además, tendría que explicarles qué era. Sin embargo, podría protegerlos de los simples agentes que vendrían por ellos, pero los supers son una cosa diferente. Por lo que sabía, él era el ser más poderoso del planeta, pero tal vez existía una forma de matarlo, algún super quizás pueda. Ellos eran la amenaza, pero, ¿qué tal si ya no había supers? Era una pésima idea, pero, ¿y si eliminaba a todos los supers? Uno por uno. Claro, no los mataría a todos, sabía que había alguno que otro que era un verdadero héroe, pero, parece que tendrá que ponerse la máscara, una vez más. Volvió a la realidad y se dio cuenta que ya había matado a todos los G-Men del lugar hace mucho tiempo, ahora solo estaba golpeando el cadáver de Godolkin. Todo a la asombrada mirada de todos los demás, Brandon sintió que ya era hora de irse, solo vio a su alrededor sin inmutarse y dio un pulgar arriba. Bien. Y este salió volando a una increíble velocidad, más rápido de lo que el Homelander va la mayoría de las veces. Al día siguiente, estaban Brandon y Clark en la habitación del hospital de Marta y John, junto a un policía. Clark estaba jugando con sus figuras de acción junto con Brandon, él era el villano y el niño el héroe. Después de ese lindo momento juntos, Brandon suspiró, tenía que hacerlo ya o si no iba a cambiar de opinión. Oye, Clark dijo con un tono un tanto temeroso, no sabía por qué de repente no se sintió seguro de esto. ¿Qué pasa? Preguntó el niño mientras seguía jugando con sus figuras. Quiero que sepas algo, yo, no soy una buena persona, disculpe, ¿podría retirarse un momento, por favor?, le dijo Brandon al policía, este asintió y se quedó afuera. Mira Clark, a pesar de que tus padres digan que soy bueno, la verdad es que no, he hecho cosas horribles antes, cosas de las que me arrepiento, dijo mientras miraba hacia abajo. Y quiero que sepas que tú, eres un buen niño, mucho mejor de lo que yo fui, y quiero que recuerdes algo. Clark puso mucha atención en sus palabras, sentía que era algo importante. Esperanza, siempre ten esperanza, nunca te rindas y ayuda a las personas y recuerda, si no puedes más, si tus piernas no aguantan, haz que aguanten. Si te enfrentas a alguien invencible, véncelo, hazte fuerte, el más fuerte, y después, contrólalo, y vive con ese objetivo. Y una cosa más, dijo con un tono un poco menos serio que antes. No veas la televisión hasta que tus padres despierten. Perdón, por lo que voy a hacer, ya me tengo que ir, el policía te cuidará. Dijo, para después darle un beso en la frente y despedirse. Clark solo tenía la boca abierta por todo lo que dijo Brandon y solo se pudo despedir. Brandon salió de la habitación y le dijo al policía que ya se retira y que cuidara a Clark. Ya afuera del hospital, suspiró y voló directo a su guarida. Ya en esta, iba a volar, pero tenía que empezar en algún lado, y según información que tenía, había más de 150 héroes en Rusia. Poco a poco eliminaría a los que amenazaron a Clark, pero sabría que la gente y Vogue se darían cuenta que faltan supers. Suspiró, porque sabía que esta no era su idea más inteligente, pero ya era un anciano, ahora solo quiere ver a los niños jugar y comer cereal. Si esto hubiera pasado en su juventud hasta estaría algo animado, pero solo quería descansar. Como sea, se dirigió directamente a su nave impresora, ahí la pudo ver, dentro estaba su vieja máscara, el símbolo que representa el terror que traería. Pero ahora, ese miedo será usado en contra de unos imbéciles que se lo merecen. Y así empezó, la nave empezó a modificar la máscara con los mismos metales de la nave, a vincularlo con la computadora de la guarida. Brandon no tuvo que esperar tanto, ya que recibió un tin que le indicó cuando terminará. Brandon vio su nuevo traje y en eso, puso una sonrisa en su rostro. En Rusia, unos días después, los 150 héroes se habían reunido por primera vez en una especie de almacén gigante. No sabían quién, pero alguien los había reunido todos aquí para una revolución, en contra del gobierno. No lo hicieron porque estuvieran descontentos o algo, no, lo hicieron porque se les prometió una cantidad estúpida de dinero si lo hacían. Pero se supone que aún faltaba mucho para esta reunión, la adelantaron demasiado pronto, pedirán un aumento en su paga. Todos estaban aburridos, no había televisión o algo para entretenerse, más que juegos de mesa que algunos estaban usando. Otros dormían o se paseaban por el lugar, en los grupos más alejados, se estaban drogando o tenían relaciones. Sin embargo, la puerta se abrió, pensaron que era el que los llamó, ya que, por lo que sabían, ya estaban todos en el lugar.
Pero no era una persona normal, parecía ser otro súper, pero su traje era increíble y más elaborado que las mallas que los demás usaban. En primera, media más de 2 metros, el traje constaba de 2 partes, la máscara y el traje en sí. El traje claramente estaba hecho de metal, pero este se veía demasiado flexible, tenía algunas partes de metal negro extraterrestre, como en las rodillas o codos. Usaba guantes negros de metal que tenían unas pequeñas garras, y en el pecho, tenía un símbolo extraño de color rojo. Parece una especie de símbolo satánico y demoníaco, pero en realidad eran sus iniciales BB, tanto para su nombre real como para el que pronto le llamarán. Brandon Breyer y Brigburn. Ahora la máscara, esta no parecía serlo, parecía ser orgánica, más por sus detalles. En primera, en la nuca empezaba la capa, que aunque tenía una apariencia de estar rota, podía soportar incluso una bomba atómica. Tenía una boca extraña, un montón de colmillos que estaban en una fila vertical, y los demás estaba recubierto de un material extraño. Este parecía piel de color roja, excepto en los ojos, parecían ser solo 2 profundos agujeros oscuros, no se podía ver nada en estos, ni siquiera los ojos de Brandon. Todos lo vieron sorprendidos, y con un poco de envidia, más que nada por su traje, era mucho mejor que los suyos, que solo eran pijamas. Este ser, a pesar de que no se le veían los ojos, escaneó el lugar, gracias a la nueva tecnología de su máscara, tenía a su computadora con él. Por lo tanto, tenía toda la información del mundo con tan solo decirlo, ya no tenía que ir a su guarida para usar la computadora. Brigburn vio que la mayoría de personas aquí tenían antecedentes penales, que aunque eran cosas como violencia doméstica, había cosas turbias que Vogt había ocultado. Pero bueno, un súper, rubio, de traje naranja y líneas azules, un visor oscuro, se le acercó, este tenía una sonrisa en su rostro. Hola viejo, soy Boomerang, ¿me podrías dar el número del costurero que te asignó Vogt? Hazme el favor, hasta yo tengo que admitir que mi traje es un puto chiste y el tuyo, es increíble, dijo el súper con confianza. Brandon lo vio sin decir nada, pero pudo ver que los archivos que había sobre él hablaban sobre varios asesinatos mientras estaba con prostitutas. Gracias, me lo dio mi mamá, dijo Brigburn, en un tono humilde, pero al segundo siguiente le lanzó un poderoso golpe en la cara, lo que lo mató y lanzó el cadáver hacia los demás héroes. Todos lo vieron sorprendidos y asustados, lo mató de un solo golpe, incluso entre supers, era muy difícil matar a otro. Todos se pusieron en guardia y empezaron a usar sus poderes, con el objetivo de matarlo, más que nada por el miedo. Brigburn sonrió debajo de la máscara, esto sería divertido. Empezó a encender su visión calorífica y apuntó a los héroes que se le acercaban. A palabras del futuro Brandon, esa pelea fue como pelear contra miles de hormigas. Unos meses después, Stillwell estaba en su oficina, por primera vez en mucho tiempo, no sabía qué hacer. Estaba sentado y enfrente de él, había más de 100 archivos sobre héroes asesinados de formas brutales. Era una situación muy extraña. En primera, la forma en que fueron asesinados para ser una clara acción de Homelander, la superfuerza sin igual, los rayos láser, etc. Pero no podía ser él, porque ya había visto quién fue el día que murieron los Gemen y por qué Homelander ha estado en la base de los 7 en esos momentos. En segunda, estos héroes muertos eran los más conocidos pero también los más rebeldes. Estos héroes hacían muchas cagadas que Vogt tenía que limpiar, pero ahora que estaban muertos, las cosas con ellos se habían calmado y los daños colaterales habían bajado un 65%, pero lo malo es que, como dije, eran de los más conocidos, la gente estaba empezando a notar su ausencia y cada vez más, ese individuo mataba a más y más héroes. Y lo peor, no sabía de dónde venía, no había archivo alguno de él, se supone que cada persona tiene un superpoder único gracias al compuesto V, pero este tipo, parecía tener incluso más habilidades que el propio Homelander, simplemente, era un completo misterio. Y más problemas de los que pronto hablaremos. Stillwell se recostó en su silla, mirando al techo, entonces, sintió una brisa rápida e inesperada venir de una ventana abierta. Suspiró, sabía quién era, se levantó de su silla y vio a la persona volando enfrente de él. Ja. Es la primera vez que te veo cansado y me encanta, dijo, con un tono desquiciado el patriota. Stillwell solo lo observó, negó con la cabeza y se volvió a sentar. Homelander se sorprendió un poco, usualmente Stillwell le contestaba.
Como sea, solo vine aquí para preguntarte dónde está Olfater, no lo he visto en un par de días, dijo John, mientras veía la habitación y por último a Stillwell. Ahí vio algo que lo sorprendió y asustó un poco. Stillwell lo estaba viendo enojado y algo incrédulo, una mirada que decía, ¿es en serio? Stillwell comenzó a buscar un archivo de los que ya había revisado y se lo aventó a Homelander. Este se sorprendió y se enfureció, pero Stillwell solo lo seguía viendo de esa forma. Homelander vio que no lo intimidaba, al no saber qué hacer a continuación, solo recogió el archivo y empezó a leerlo. Poco a poco su cara parecía ser una de incredulidad. El archivo hablaba sobre la muerte de Olfater, fue asesinado mientras estaba en una de sus convenciones de la iglesia. Los testigos dijeron que una especie de vengador malvado lo mató, gritándole cosas sin sentido como maldito pedófilo. Hablando de testigos, la gente ya estaba empezando a hablar sobre el purgador, el nombre que los civiles le habían puesto. A pesar de que Vought intentó ocultar su existencia, en un mundo con internet casi todo es público. Lo bueno es que, pública y oficialmente, el purgador solo ha matado a algunos supers que ya habían sido demandados o cosas así. También de que los más tontos y conspirativos han hecho teorías sobre que es una versión malvada de Homelander de otro universo. O que tal vez sea un soldado corrupto de la misma especie que Homelander. Ya ven que ahí Vought hizo historias falsas de todos sus héroes. Como sea, Homelander puso una cara de terror y miró a Stillwell. Empezó a tartamudear pero Stillwell lo interrumpió antes de que hablara. Ya sé que no fuiste tú la primera que fue visto cuando murió todo G-Men. Escucha, este tipo no tiene registro alguno y la gente ya lo conoce. Cree un plan arriesgado para matarlo y necesito a los 7, dijo Stillwell mientras se levantaba. Homelander se quedó ahí parado, pensó que Stillwell le iba a explicar el plan pero solo se quedaron en silencio. Después de unos segundos Stillwell explotó. Ve por los demás. Homelander se fue lo más rápido que pudo, consternado porque nunca había visto así al hombre que ni siquiera a él le tenía miedo. Stillwell se sentó y observó por su computadora las grabaciones que se tenían sobre el purgador, miró la pantalla fijamente, su plan tenía que funcionar. El acto final iba a comenzar. Algunos días después, Brandon volaba por la ciudad de Nueva York, directo a su siguiente objetivo. Extrañamente, era una fábrica abandonada en medio de la ciudad. Ahí estaba, la gente lo miraba, a él no le importaba, entró a toda prisa al lugar. Sin embargo, un montón de autos de prensa de Vought llegaron casi al instante al lugar. Parecía que lo estaban esperando. Dentro del lugar, este estaba bien iluminado para ser una fábrica abandonada. Brightburn no entendía que buscaba su objetivo en un lugar aquí. Ahí lo vio, parado en el centro. Este se estaba rascando los huevos, pensando que estaba solo. Este era Mr. Magnífico, de los 4 magníficos. Él tampoco sabía qué hacía ahí. Vought solo le dijo que se quedara ahí y le pagarían el triple que sus compañeros. De igual manera, Brightburn aterrizó detrás de él, creando un cráter y llamó su atención, reconociéndolo. Vaya, incluso entre los supers es conocido. Este se asustó un poco pero creía que podría matarlo, tal vez si tapaba su nariz para que no respire o algo así. Brandon no esperó y se abalanzó hacia Mr. Magnífico, pero en vez de matarlo con su pura fuerza como esperaba, este terminó en una especie de cama elástica. Observó en qué estaba y vio que era el mismo Mr. Magnífico, quien se había estirado para que no sufriera daños. Brandon se alejó de él y este volvió a su forma normal. Ahora tenía una sonrisa confiada en su rostro y dijo: «Ah. Eres un puto idiota. No puedes golpear algo que siempre cambia. Te mataré y seré el héroe más conocido», dijo, mientras imaginaba todo el reconocimiento que le darían. Brightburn solo rodó los ojos ante la estupidez del héroe y a una gran velocidad se acercó a él y lo levantó con sus 2 brazos. El güey se sorprendió y asustó pero después puso una sonrisa y esperó. Brandon lo levantó y después lo jaló hacia abajo, con su rodilla esperando impactar con la espalda del elástico pero no sintió nada. Esto porque parecía que solo se había estirado y no logró hacerle nada de daño. El héroe solo rió y logró escaparse de Brightburn, y le gritó: «¡Ah! Soy invencible. Me estiró tanto como quiera». «Ah», dijo, por primera vez en su vida, veía todo el potencial que tenía su superpoder, tal vez hasta pueda derrotar a Homelander. Brightburn lo miró y puso una sonrisa debajo de la máscara. Si la hubiera visto, el estirado se hubiera cagado. «¿Con qué tanto como quieras, eh?».
Bien, pero sigues siendo humano, dijo, con esa voz gruesa que aterrorizaba a quien la escuchara. El héroe, en el fondo de su corazón, sintió un sentimiento de tristeza y horror extremo, sintió la necesidad de correr con todo lo que podía, pero sus instintos más primitivos sabían que eso no serviría de nada. Se sorprendió demasiado al notar que empezó a levitar, no pudo moverse y vio a Brickburn con la mano levantada hacia él. Brandon estaba usando su telequinesis para sujetar al héroe en el aire, este sentía que miles de agujas lo picaban, era una sensación extremadamente incómoda. Veamos qué tanto se puede estirar del cuerpo humano, y así empezó la tortura de Mr. Magnífico. Se empezó a estirar, al principio no sintió nada, pero poco a poco se estiraba a longitudes que nunca había intentado, además la sensación de las agujas atravesando su piel se hacía insoportable. Al final, murió, mientras era desmembrado, pareciendo un chicle rompiéndose al llegar a lo máximo que se podía estirar. De una manera tan fácil, murió. Brandon vio al cadáver, simplemente se dio la vuelta y empezó a caminar hacia la salida. Pero poco sabía que su trabajo ya casi iba a terminar. Al abrir las puertas para salir, Brandon fue recibido por una luz que lo cegó por un momento. Al acostumbrarse a la luz, se dio cuenta que había cercas que aseguraban una gran área alrededor de la fábrica. Había oficiales de Vogt y policías tratando de sacar a la gente de aquí, pero eran demasiadas porque intentaban pedir autógrafos. También había varios helicópteros de noticias filmando el lugar. Brandon se dio cuenta que nadie lo miraba a él, sino al cielo, levantó la vista y vio acercándose a casi todo el grupo de los 7. Este era el plan de Stillwell, que en algún lugar público, los 7 derroten al malvado supervillano y vengar a los valientes héroes que se sacrificaron al intentar detenerlo. Era perfecto, no había fallas, bueno, al menos así lo veía el desesperado agente de Vogt. Los 7 aterrizaron enfrente de Brickburn, y Homelander levantó la mano, en señal de que todos se callaran y disfrutaron del show. Al ver que todos se callaron y le prestaban atención, sonrió y empezó a hablar. «Ríndete, villano. Tus días de maldad han llegado a su fin», dijo, mientras hacía una pose de superhéroe y sonría. Brandon solo lo miró como si fuera un tonto, pero ahora, no debía confiarse, estos tipos no eran como los otros imbéciles que había asesinado. También se dio cuenta que en realidad no eran los 7, o sea sí eran, pero había algo diferente, faltaba Starlight. Solo eran Black Noir, Homelander, Queen Maeve, Jade de Júpiter, Deep, Atrain y por último Lamplighter, quien actuaba como zombie, como sea, ella era la más débil de todos, así que no había diferencia. Al ver que solo se quedaban ahí posando para que camarógrafos y fans los fotografíen, Brandon decidió dar el primer ataque. Usando su super velocidad, se lanzó con un puño que iba directamente a la cabeza de Homelander. Atrain se dio cuenta de esto y logró empujarlo antes de que algo pasara. Todos se sorprendieron, normalmente, los villanos esperaban a que los héroes terminaran de hablar con sus fans. Brickburn pasó de largo y terminó rodeado de los miembros de los 7, estos se prepararon a pelear, confiados de que ganarían. La primera en atacar fue Maeve, quien usaba su espada de la peor forma posible, tratando de darle a Brandon, este solo esquivaba retrocediendo. Le iba a dar un golpe que de seguro la hubiera asesinado, pero fue alejada de él por Atrain. Al ver que ya no había nadie enfrente de él, se dio la vuelta por el caso de que alguien quiera atacarlo por la espalda. Y estaba en lo correcto, Black Noir le lanzó bombas de humo que lo cegaron por un momento. Pero después, Deep le lanzó chorros de agua como ataque, gracias a un nuevo invento que pidió para ya no ser tan inútil. Brickburn ni siquiera se movía, los chorros de agua eran tan débiles que para él era como si le dispararon con una pistola de agua. Entonces dio un gran salto e iba a aplastar a Deep con su puño, pero antes de que lo lograra, Atrain volvió a alejarse con su compañero. Entonces, este se acercaba velozmente a que Brandon lo golpeaba y este se distraía tratando de encontrarlo. Tanto así que el público pensó que sería Atrain el que derrotaría al villano, pero en el tercer golpe pasó algo que nunca creyeron. Atrain golpeó a Brandon en la cara, pero ni siquiera le causó un rasguño a su máscara. Antes de que se fuera, Brandon lo tomó de la muñeca y le dio un pequeño golpe, y lo tomó por la cara. Empezó a apretar, sobre sus ojos, todos se quedaron pasmados al entender qué quería hacer Brickburn. Empezó a hacer tanta presión, que los ojos de Atrain empezaban a salir de sus cuencas.
En un intento de desesperación, empezó a golpear a Brickburn por el pecho, pero sus manos terminaron rotas por el impacto del metal del traje de Brandon. Aún así seguía golpeando, pero todos los demás empezaron a correr hacia ellos para detener a Brickburn, pero era tarde. La cabeza de Atrain fue aplastada y manchó a Brandon en toda la máscara. Un silencio sepulcral se hizo en el lugar, lo único que se escuchaban eran los helicópteros sonando desde arriba. Eso hasta que Jack lo atrapó por la espalda y trató de inmovilizarlo, mientras lo hacía, Homelander le dio un golpe que lo mandó a retroceder. Después fue Queen Maeve, pero este apenas lo había movido. Brandon logró librarse de Júpiter y se lanzó contra Maeve. De una forma simple, la golpeó en la cara y la sometió al darle un golpe en la nuca que hizo que su cara se estrellara contra el piso. Antes de que le hiciera algo, más bombas de humo lo atacaron, logró esquivarlas pero gracias a su super oído, logró escuchar que Black Noir se le acercaba por arriba. Antes de que lo atacara, lo tomó del pie y como un muñeco de trapo lo estrelló contra el piso, causando un gran daño a su cabeza. Sabía que esta cosa en realidad era un Homelander superior, así que no le dejó actuar y con todas sus fuerzas, y así una y otra vez, hasta que logró reventar la cabeza del clon contra el piso. La gente no lo podía creer, sus más grandes héroes fueron asesinados como si nada, no huyeron por el miedo, shock o por el morbo que sentían. Le lanzó el cadáver al Amplitter, este lo atrapó pero al instante lo soltó por lo pesado que era. Al no tener sus sentidos al 100, fue sorprendido por Brickburn, quien atravesó su cabeza con su puño. Sin embargo, empezó a ser atacado por Deep, quien le lanzaba sus chorros de agua, distrayéndolo por un momento. Lo suficiente para que Maeve se le acercara y le diera un tajo con su espada, pero se asustó al ver que ni siquiera se inmutó. La golpeó en la cara, lo que la mandó a volar y soltar su espada, la cual voló pero Brandon logró atrapar. Al tener cerca a Deep, fue al que atacó a una velocidad absurda. Decapitó al super, y aunque la espada se rompió, logró matarlo, eso es lo que cuenta. Otra vez, Jack trató de retenerlo. Carpó. Entonces, su superpoder se activó. Al decir esa palabra, se volvía invulnerable, incluso a Homelander le daría problemas el hacerle daño. Pero bueno, Brandon se hartó de él y lo lanzó para que estuviera enfrente a él, sin dejarle hacer nada, metió una de sus manos en su estómago y lo destripó, matándolo. Ya solo quedaban dos. Maeve se lanzó a atacarlo, pero le dio un golpe en la garganta que lo hizo retroceder. Brandon se le acercó y de una manera rápida le rompió el cuello. Dejó caer el cuerpo y vio a Homelander, quien se veía asustado y confundido, no podía entender cómo esto estaba pasando. Pero decidió atacarlo, debía matarlo, tenía que, no, va a matarlo, nadie es más fuerte que él, pero se equivocó al recibir el puño de Brickburn en su estómago, atravesándolo. Homelander se arrodilló, temblando y agarrando su parte herida, preguntó. ¿Por qué? A pesar de que esa pregunta tenía muchos significados, como ¿por qué le pasaba esto? ¿Por qué hacía esto? ¿Por qué era tan fuerte? Brickburn no contestó la pregunta y solo lo decapitó con su propia visión calorífica. Al fin, había terminado. Al matar a los héroes más poderosos, dudaba mucho que ahora se quieran meter con él. Vio a su alrededor, a la gente asustada, tenía que empezar un cambio. Desde ahora, una nueva era comienza, hoy. Dijo, para al final irse de ese lugar. Aún quedaban algunas alimañas, y la gente sintió miedo en sus corazones. Muchos años después, muchos cambios han pasado. Los primeros fueron que Vogue se destruyó, los crímenes de los supers salieron a la luz y los supers ya no eran queridos. Nunca más fue visto. El purgador, lo último que se supo de él fue que se dirigía a una nave que apareció en el cielo. Esa misma nave se podía ver desde la Tierra y explotó. Se cree que Brickburn murió ahí. Pero ha empezado una nueva era oscura de supers. Y no me refiero a que estos ya son villanos, no, todo lo contrario. Los descendientes de los supers, sus hijos y demás, ahora son cazados por todo el mundo, se consideran una amenaza. Vaya, hasta hay campos de concentración de supers, pagando por los pecados de sus padres, pagando por cosas que no tiene que ver. Parece que revelar que eran los supers no fue un buen plan. Ha empezado una nueva era oscura de muerte y sufrimiento. Aquí no hay supers que te matarán porque quieren o que te salvarán porque es lo correcto. Aquí solo hay personas que se dejan llevar por el miedo, personas que no quieren cosas diferentes a ellos. Aquí no hay final feliz en el que los buenos ganan.
Aquí no hay esperanza en la ciudad. Había un grupo de jóvenes supers escapando, todo porque los habían avisado de robo falsamente. Se metieron a un edificio abandonado, los militares llegaron al lugar derribando todo, los vagabundos que se escondían ahí huyeron. Los más pequeños se acurrucaron junto a los más grandes, que apenas tenía 16. Todos se abrazaron, en cualquier momento, los militares entrarían y los llenaría de agujeros, en el mejor de los casos, serían separados y llevados a los campos de concentración. La prensa había llegado al lugar, informando todo sobre los malvados fenómenos que le habían hecho daño a un anciano. Lloraron, esperaron su fin, sin embargo, nada. El ruido afuera se había detenido, entonces salieron del edificio, y se sorprendieron. En el piso, estaban los militares, pero no estaban muertos, simplemente fueron noqueados, aunque aún había soldados adentro. La prensa los estaba grabando, y los civiles que pasaban por ahí, los insultaban y les lanzaban basura. Los niños iban a escapar, pero del edificio salió un soldado y les apuntó, iba a matarlos, más que nada por los gritos de la gente que pedían sangre. Vaya, sí que odiaban a los supers. Entonces, el mayor, un niño de 16 con un cuerno en la cabeza, se puso enfrente con los brazos abiertos para proteger a los pequeños. El soldado iba a disparar y el niño se preparaba para su muerte, cerrando los ojos al igual que los demás que no querían ver, esperaba que los pequeños escapen. ¡Pum! El sonido del disparo sonó. Y nada. Después sonó el objeto de un pequeño objeto metálico cayendo al suelo. Entonces fue abrazado por los demás supers, todos juntos lloraron y se abrazaron por la felicidad de estar bien. ¡Ah! Gritó el soldado, llamando la atención de todos, este cayó al suelo, noqueado. Entonces, los niños miraron al cielo. Entonces los supers, lo sintieron, algo que no había en ese oscuro mundo después de muchos años. Los niños lloraron más, no sabían por qué, ahora, pero se sentían seguros, protegidos. Y se preguntan, ¿qué fue eso que sintieron? Bueno, fue algo perdido, algo innatural para ese universo. Algo en lo que todos consideraron estúpidos, pero por primera vez, esos pequeños, que habían estado solos, marginados y heridos los sintieron. Después de mucho tiempo, por fin, hubo esperanza. Fin de la historia.